Hola chicos, en este video vamos a mirar el tema de interfaces en Java. Miremos entonces la definición del concepto de interfaz. Una interfaz o interfaz en Java es una especie de plantilla para la construcción de una clase, permitiendo declarar métodos abstractos, es decir, que no tienen implementación, es decir, no tienen cuerpo. Y también permite entonces declarar constantes, que las clases que la utilizan pueden utilizar pues según sea necesario. Cuando una clase utiliza una interfaz, debe dar una implementación a todos los métodos declarados en la interfaz, como lo vamos a ver pues ahorita en el ejemplo. Veremos en este caso entonces cómo es la sintaxis para construir una interfaz. Entonces comenzamos con el modificador de acceso public, después entonces la palabra reservada interface o interfaz, el nombre que le queremos dar a esa interfaz y una interfaz en este caso puede utilizar características de otras interfaces. En este caso, entonces, cuando miremos el tema de herencia, pues vamos a entender un poquitico más en este caso, pues, qué es lo que significa en este caso la palabra extends. Bien, simplemente entonces decir que yo puedo construir una interfaz con base en características de otras ya existentes. Después entonces que pongamos los nombres de las interfaces que queramos extender. Esta parte aquí pues no es obligatoria, es algo opcional. Entonces van las llaves que delimitan pues toda la estructura y por dentro ya entonces podemos comenzar a hacer pues el cuerpo de la interfaz. En este caso, por ejemplo, podemos declarar constantes. Es una constante puede ser de tipo numérica o de tipo pues cadena, por ejemplo. Entonces aquí le decimos, bueno, qué tipo de dato va a ser la constante. Generalmente se utiliza la palabra static final, aunque no es obligación colocarla. Ya si yo declaro una variable aquí, por decirlo así, ya entonces el compilador sabe, la máquina virtual sabe que eso es una constante. Entonces no es necesario colocar las palabras static final. Bueno, pero en algunos ejemplos pues aparece así. Después le colocamos el nombre de la constante y tenemos que darle un valor asignado porque cualquier variable que declaremos aquí dentro de la interfaz es considerada una constante. Por lo tanto, ya tiene que tener un valor asociado. También dentro de una interfaz entonces podemos hacer la declaración de métodos abstractos, es decir, métodos que no tienen cuerpo. Entonces, en este caso, la clase que utilice la interfaz debe entonces darle una implementación a esos métodos abstractos. De ahí pues el concepto de que una interfaz es una especie de plantilla para poder construir entonces una clase. Y también podemos entonces declarar métodos de tipo estático. Son aquellos métodos pues que no es necesario llamarlos o para llamarlos, pues mejor dicho, no es necesario entonces declarar un objeto de esa clase para poder utilizar el método. En el próximo video entonces vamos a mirar la parte de los métodos estáticos. Bien. ¿Y cuál es la sintaxis para implementar una interfaz? Es decir, para que una clase ya la utilice. Entonces, en este caso ya la clase diríamos, bueno, el modificador de acceso de la clase, public class generalmente, nombre de la clase y utilizamos la palabra reservada implement. Y colocamos aquí el nombre de la interfaz que queremos implementar o que queremos utilizar, que esta clase necesita utilizar. Entonces puede ser interfase 1, 2, 3, bueno, n. Una clase puede utilizar o implementar pues n cantidad de interfaces. Ya dentro de la clase, pues el cuerpo básico de una clase, la declaración de los atributos, el constructor, el comportamiento de los métodos. Y entonces en este caso, si la interfaz estaba declarando métodos abstractos, es decir, métodos sin cuerpo, entonces la clase está en la obligación de darle un cuerpo a ese método que está declarado en la interfaz. O también en este caso pues se puede utilizar pues los métodos estáticos o darles pues un cuerpo también al método estático que esté definido en la interfaz. Bien. Miremos un ejemplo muy sencillo entonces de cómo utilizar una interfaz y por qué utilizarla. Entonces nos dicen, construir una aplicación en Java que permita calcular el salario mensual a pagar a 3 tipos de docentes de una institución universitaria. Todo docente tiene un valor, listo, de hora de 38.500 y se suma un valor adicional de acuerdo a su escalafón. Entonces, podemos, tenemos el docente tipo 1. Bueno, ese señor solamente entonces se gana pues el valor de la hora, ¿bien? O el valor de la hora, pues en este caso el definido pues como 38.500. El docente tipo 2, entonces, bueno, es el valor de la hora más un 25% del valor de ella misma. Entonces le sacamos el 25% a 38.500 y le sumamos. Entonces el valor de la hora para el tipo 2 es un poquitico más alta.
Y tenemos el docente tipo 3. Entonces sería el valor de la hora más el 50% de la misma. Entonces sería pues la mitad. Entonces sería 38.500 más la mitad. Entonces eso es lo que se ganaría él por hora. En este caso, la aplicación de solicita la cantidad de horas dictadas en el mes. Obviamente pues para poder calcular pues cuánto se le paga al final de mes. A todo docente se le realiza un descuento del 8% sobre el salario neto. Por cuestiones pues legales y bueno y demás. Listo, entonces miremos aquí cómo construir entonces esta aplicación donde podamos utilizar una interfaz pues para hacer algunos cálculos y declarar algunas constantes. Entonces digámosle aquí que Java with and Java application. Listo. Vamos a comenzar con la interfaz. ¿Ok? Bueno, en este caso entonces aquí podemos comenzar con la clase o de una vez con las interfaces. Yo voy aquí a cancelar y digamos entonces en este caso aquí, perdón, vamos a decirle aquí nuevo proyecto nuevamente, bueno, Java with Java Application, bueno, íbamos bien. Entonces digamos entonces aquí docentes, vamos a decir este proyecto, docente, listo, vamos a decirle que no vamos a crear ninguna clase principal, finish. Ahora sí, vamos a decirle entonces que dentro del proyecto vamos a crear una nueva interfaz, ¿bien? Java interfaz. Listo. Nos pide entonces el nombre de la interfaz normal. Entonces vamos a decirle que nuestra interfaz se llama constantes. Vamos a utilizar una interfaz básicamente para declarar las constantes de los porcentajes y el valor de la hora que se ganan entonces todos los tipos de docentes. Entonces pongamos esa interfaz constantes. Listo. Entonces, como lo mencionamos allá en la diapositiva, entonces este es la sintaxis básica de cómo se declara entonces una interfaz. Entonces sería public, interfaz y el nombre que le queramos dar. En este caso, entonces, aquí vamos a utilizar nuestra interfaz ¿para qué? Para declarar entonces como un atributo de tipo long, puede ser o de tipo entero, o puede ser de tipo doble, pongámosle tipo doble para ser más general. Entonces, pongámosle aquí valor hora y le asignamos 38.500. ¿Listo? Aquí ya estamos definiendo una constante. Como les decía, en la diapositiva no es necesario utilizar las palabras pues static y final. Ya, de hecho, ya aquí el compilador, mire, si ustedes ven, a la hora de escribir aquí valor hora, quedó pues como en cursiva. Entonces, eso ya nos da un indicativo de que eso se va a trabajar como una constante. Es decir, ninguna clase puede modificar ese valor. Y tenemos entonces, en este caso aquí, bueno, tenemos un porcentaje que es el valor pues del descuento. Entonces, pongámosle aquí, porcentaje porcentaje de descuento que se le hace pues a todo tipo de docente. Entonces el porcentaje de descuento es el 8%, entonces será 0.08. Bien. Ahora también tenemos entonces, por ejemplo, nos dice aquí que por cada tipo de docente entonces el valor de la hora pues se va incrementando. Entonces vamos a decirle, bueno, por el tipo 2, ¿listo? Entonces sería el 25%. El tipo 1 pues no tiene. Entonces pongámosle por ejemplo aquí doble, ¿listo? Doble y pongámoslo entonces en este caso aquí, porcentaje de la hora, porcentaje hora, tipo 1. En este caso entonces sería 0. ¿Listo? No tiene ningún tipo pues, de valor adicional. Pero también podemos declarar entonces el otro, doble porcentaje, perdón, porcentaje hora tipo 2. Entonces aquí vemos que es el 25%, entonces sería 0.25. Se le aumenta un poquitico más el valor de la hora para este hora. Hora. Y tenemos finalmente, bueno, voy a copiar y pegar aquí. Ese sería el tipo 3. Entonces a este señor se le aumenta el 50%. Ese entonces es el uso que le vamos a dar entonces a nuestra interfaz. Solamente vamos a utilizarla para, en este caso, pues para declarar valores constantes. Que las demás clases, las que necesitan, entonces los van a implementar. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a comenzar a construir entonces ya la información de cada docente. Entonces voy a hacerlo en 3 clases por aparte. Cuando miremos el tema pues de herencia, pues vamos a ver pues que de pronto se puede hacer pues un mejor diseño, pero aquí pues por el ejemplo voy a hacerlo entonces en 3 clases por aparte. Entonces sería tipo 1, este es nuestro docente tipo 1. ¿Qué tiene entonces nuestro docente tipo 1? Bueno, para hacer aquí pues sencillo el ejemplo, obviamente pues puede tener un nombre, apellido, dirección, teléfono, número de identificación. Bueno, yo solamente voy a tenerle en este caso aquí es que la cantidad de horas que él trabaja, entonces digámosle aquí, cantidad de horas trabajadas en el mes. Bien.
Y voy a tener entonces una variable de tipo doble, que en este caso voy a llamarla entonces salario neto. Y voy a tener entonces otra variable con la cual voy a calcular pues el valor de descuento. Voy a tener otra variable también de tipo doble, en este caso pues para decirle, bueno, cuál es el valor o cuál es el salario a pagar, pongámosle aquí. Salario a pagar ya finalmente después de que ya se le asume y se le descuente también. ¿Okay? Listo, entonces en este caso aquí, bueno, cantidad de horas trabajadas, el salario neto, el valor de la hora, pues ya tenemos el valor de la hora por acá definido como una constante, todos arrancan desde este valor y ya se le va sumando pues de acuerdo al tipo que es. Entonces tengamos aquí nuestro constructor public tipo 1. ¿Bien? Bueno, cogemos entonces todas estas variables y le damos pues un valor inicial, cantidad de horas vale 0. Y todos estos valores de tipo doble, los voy a asignar aquí también, pues conservar hacer una asignación múltiple y voy a asignarlas pues a todas que comiencen como 0.0. Bien. Necesitamos en este caso entonces aquí un método que me permita el poder leer la cantidad de horas que trabajó la persona en el mes. Entonces public void, listo, set horas, set horas. Y vamos a leer entonces stream, ok, entrada igual y el j-pay. j-pay punto show input dialog. Y le decimos en este caso entonces, bueno, ingrese la cantidad de horas del mes. Borramos por acá para que se pueda ver completamente pues todo el mensaje. Ok, y hacemos entonces la conversión. Entonces le decimos en este caso aquí, bueno, a cantidad de horas le asigno integer.parseInt para convertir. Entonces me convierte entrada, listo. Ya tenemos entonces aquí lo más importante que es la cantidad de horas, porque con base en eso entonces ya comenzamos a hacer los cálculos matemáticos. Vamos entonces por acá y decir, bueno, en un solo método, pues para no hacer tanto método aquí, vamos a calcular el salario a pagar. Entonces pongámoslo aquí, calcular salario a pagar. Y aquí comenzamos entonces a hacer pues todos los descuentos y demás o las adiciones. En este caso pues aquí pues al docente tipo 1 nos dicen pues que él no tiene ningún tipo pues de porcentaje adicional, sería 0. Bueno, entonces vamos a hacer pues el cálculo normal. ¿Ok? Entonces en este caso necesitamos saber, bueno, a cómo se le va a pagar a este docente, ¿listo? ¿Cuál es el valor de la hora para él? Puede ser que esto lo tengamos también como una variable por acá de la clase, lo vamos a declarar aquí también internamente. Entonces voy a declararlo por acá también. Entonces digámosle aquí, doble, doble, valor, hora. Todos arrancan con un valor hora estándar, pero generalmente entonces se va sumando. Entonces también cojamos este atributo y lo inicializamos aquí también. Entonces valor hora, listo, 0. Ahora, ¿qué me dice aquí? Listo, entonces digamos aquí que el valor de la hora es igual a ¿qué? Vamos a utilizar la interfaz. Y necesito utilizar esta constante de aquí. Bueno, que se llama también igual. Voy a cambiarla aquí para que no se nos confunda. Entonces pongámosla aquí. Val hora, para que no se nos confunda con la constante que vamos a utilizar allá. Entonces sería el valor de la hora para este señor, ¿cómo sería? Entonces, necesito decirle aquí a la clase que vamos a implementar. Implements y vamos a implementar la interfaz constante. Aquí ya me la detectó el editor. Entonces ya con esto, en este caso, la clase tipo 1 puede utilizar cualquiera de estas constantes que hemos definido acá, cuáles son los valores numéricos que hemos definido ahí por el momento. Entonces, vamos a decirle aquí, mire, el valor de la hora para este señor, ¿qué sería? Pues lo que tenga valor hora, pero ya de la interfaz, ¿listo? Ah, bueno, perdón, ¿qué sería? Valor de la hora que tiene todo el mundo, ¿listo? Más la adición que se le da, ¿listo? Entonces, en este caso sería, bueno, vuelvo atrás y le digo, bueno, valor hora por, ¿listo? El porcentaje
de la hora del tipo 1. Entonces, valor hora pues son 38.500 y necesito sacarle pues el porcentaje a eso para podérselo sumar. Como en este caso pues aquí porcentaje hora tipo 1 pues es cero, pues esa multiplicación me va a dar cero, por lo tanto para sumarlo pues voy a quedar con el mismo valor de la hora normal. Pero bueno, es simple en este caso pues declararlo porque pues en un momento determinado, bueno, no, listo, aquí este señor se le va a modificar, entonces va a quedar con el 10% adicional. Entonces, simplemente habría que modificar aquí la constante y ya pues todos los cálculos matemáticos que se hagan con respecto a esa constante, pues ya obviamente van a adquirir pues ese cambio. De esa la idea pues con declarar en este caso pues de todas maneras la constante aquí. Entonces listo, aquí nos dice listo, el valor de la hora de señor es ese. Ahora vamos a calcular pues el salario neto que sería pues cuánto es normalmente pues lo que se le va a pagar sin descuento. Entonces, bueno, salario neto ¿qué sería? Pues la cantidad de horas que trabajó por el valor de la hora que tiene él. Y te repito, mire que en este caso aquí a la hora de utilizar una constante, está declarada una interfaz, mire que queda como en cursiva. Entonces ya nos da la idea de que estamos utilizando son esas variables de allá de la interfaz. Aquí nos dice entonces salario neto, listo. Después, ¿qué me dice aquí? Entonces venga y en este caso calcule el valor de descuento. Entonces, digámosle aquí que valor descuento. ¿Cuánto se le va a descontar a este señor? Hay que descontarle, en este caso, pues a todos se les descuenta que el porcentaje de descuento es el 8%. También la idea en este caso, bueno, si este porcentaje de descuento cambia, digamos, pues de aquí a mañana ya es el 1%, ¿bien? O el 10%, pero entonces sería listo, entonces 0 por el 0.10. Por el momento es el 8%. Entonces venimos acá y le decimos listo. El valor de descuento, ¿qué sería? Lo que tenga el salario neto por el porcentaje de descuento, que todos comparten también. Aquí también estamos utilizando la constante de la interfaz. ¿Qué más nos dice entonces en este caso? Listo, pues vamos a calcular ya en este caso pues el salario a pagar. Entonces salario a pagar sería, bueno, salario a pagar sería igual a qué? Pues al salario neto, que ya se le calculó, menos el valor del descuento. ¿Listo? Y finalmente, pues imprimimos pues toda esa información. Voy a hacerlo por acá en otro método para que no me quede ahí pues como que todo en un solo método. Entonces, digámosle aquí, por ejemplo, salida. Bien. Entonces la salida, pues simplemente pues imprimamos todo esto. Entonces voy a imprimirlo por un JOT Paint. Con las demás clases que vamos a hacer con los otros tipos de docentes, pues va a ser muy sencillo porque lo único que tenemos que cambiarle, pues en este caso son las constantes a utilizar. Pero básicamente pues es lo mismo. Entonces digámosle aquí, null, perdón, null, y entonces comenzamos a imprimir pues toda esta información. Voy a imprimirla así rápidamente, listo. Entonces, bueno, ¿cuánto vale el valor de la hora de este señor? Ya ustedes lo pueden arreglar mejor allá y colocarle pues algún tipo de texto antes. Listo. ¿Cuál es el salario neto de este señor? Coloquemos aquí. ¿Cuánto se le descontó? Y finalmente, pues, ¿cuál es el salario a pagar para él? Listo. Entonces, eso sería nuestro método salida. Vamos a hacer entonces la prueba. Vamos a declarar ya la main class, la que va a tener pues el main para hacer las pruebas. Entonces, digámosle aquí, pets docentes. Finish. Listo. Entonces tenemos aquí nuestro método main. Y voy a declarar en este caso entonces aquí tres métodos por aparte para hacer pues las pruebas por cada tipo docente. Entonces digámosle aquí que esto es pets tipo 1. ¿Bien? Declaramos un objeto de la clase tipo 1. ¿Sí? Pongámosle T1 igual new tipo 1 y leemos. Entonces, con el objeto T1, entonces, ¿qué le decimos aquí? Bueno, vamos a asignar la cantidad de horas. Y con T1, entonces después le llamamos calcular. Y con T1, después entonces le decimos, listo, entonces hágame la salida para hacer la verificación de cuánto se le paga a ese docente. En el main, entonces, creamos un objeto de la clase TextDocentes.
pongámosle aquí TD igual new test docente. Verifiquemos. Son file. Yep, no hay errores de sintaxis. ¿Qué pasó por aquí? Set horas. Vamos aquí. Ah, no he llamado, perdón, no he llamado aquí al método. Obviamente. TD punto. Y bueno, llamemos aquí a el text tipo 1. Ahora sí. Listo. ¿Cuántas horas trabajó este señor? Trabajó 10 horas en el mes. Entonces, ¿qué me dice aquí? Pues, refirámonos acá a la salidita. Como les digo, pues ya usted le colocan pues, mensajitos aquí antes de cada valor. Listo. El valor de ese señor es 38.500, ¿sí? Porque él no tiene ningún tipo de suma adicional sobre el valor de la hora. ¿Cuál es el salario neto de él? Sí, 385.000. ¿Listo? ¿Cuál es el descuento que se le hace el 8%? Se le descontaron 38.800 pesos. ¿Y cuál es el salario a pagar? Sí, pues sería 385.000 menos 30.800. Listo, entonces se ganó 354.200 pesos. Perfecto. Vamos a hacer entonces en este caso aquí la otra clase. Rápidamente aquí, otra clase, ¿no? Digamos aquí que se llama entonces tipo 2. Este es nuestro docente tipo 2. Bien. ¿Qué tiene entonces nuestro docente tipo 2? Va a tener básicamente lo mismo. Entonces, por eso yo les decía que en este caso, pues es lo mismo. Bien. Lo único que tenemos que variarle es que los tipos de constantes que vamos a utilizar aquí, por ejemplo, en este caso aquí el porcentaje de la hora tipo 2. El resto, pues sería porcentaje de descuento es igual para todos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Mire, tipo 2, bueno, vamos a decirle que tipo 2 implementa también a la interfaz constante. Y copio aquí, en este caso, voy a copiarlo absolutamente todo, porque es que no va a variar nada. Lo único que va a variar es la constante de el valor adicional que se le hace sobre el valor de la hora. Pero vea, copio todo y lo pego aquí. Ok, para que me implemente el paquete de Swim. Obviamente aquí me dice, listo, bueno, el constructor en este caso es tipo 2. ¿Listo? También tiene cantidad de horas, salario, y bueno, todo lo que hay que pagarle a él. Entonces, hay que descontarle también. También hay que, obviamente, pues, solicitarle cuántas horas. Y que vamos a modificar aquí, en el calcular el salario a pagar, pues lo único que tenemos que es, no, mire, ¿cuál es entonces en este caso el porcentaje de la hora tipo 2? Que en este caso, pues, según el ejercicio, a ese señor se le aumenta el 25% del valor de la hora normal. Aquí estamos calculando el 25% de descuento. Listo. El resto de los cálculos quedó igualitico. No hay que modificarle nada. Bien. Verifiquemos entonces en este caso aquí. A ver qué me dice. Tipo 2. Ah, perdón, aquí. Esto de aquí lo podemos eliminar. ¿Sí? Se nos importó una cosa rara ahí, pero no necesitamos nada. Eso solamente es el import del paquete Swim. Venimos entonces aquí a nuestra clase de prueba y vamos a hacer entonces otro método para verificar entonces el docente tipo 2. Entonces pongámosle aquí text tipo 2. Y hacemos lo mismo. Declaramos un objeto de la clase tipo 2. Pongámosle aquí T2 igual new tipo 2. Con ese objeto T2 pues comenzamos. Primero que todo pues asignar las horas. T2 punto calcular el salario y T2 punto pues salida que nos mete los resultados. El mismo llamado que hicimos con tipo 1, pero pues obviamente aquí es con la clase tipo 2. Venimos entonces acá y decimos listo. Entonces aquí también con td punto llamamos a tipo 2. Listo, verificamos. Aquí nos va a salir pues los dos resultados del tipo 1 y el tipo 2. Aunque pues podemos deshabilitar pues la llamada al tipo 1 porque pues ya sabemos que ya nos corrió bien ahí. Esta es la información del tipo 1, listo. Entonces hemos dicho que trabaja 10 horas, entonces esto es lo que ganó. Listo, ok. El señor de aquí también trabajó 10 horas. Miremos a ver como la variación entre uno y el otro. También trabajó 10 horas. Pero mire que aquí ya el valor de la hora es mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el valor de la hora estamos diciéndole, mire, el valor de la hora de todos es 38.500, pero el porcentaje ya es del 25%, entonces hay que sumarle 25% más. Por lo tanto, aquí al tipo 2
ya el valor de la hora es 48.125. Como trabajó 10 horas, pues son 482.250. El porcentaje de descuento aquí es igual para todos, el 8%, pues aquí fue mayor porque pues obviamente a lo que más se gane, pues más le descuenta. Y pues el salario a pagar, pues simplemente restar los antepenúltimos resultados, 482.250 menos 38.500, entonces él se ganó 442.750 pesos. Perfecto. Y finalmente tenemos el último. Entonces pongámosle aquí tipo 3. Tipo 3 también necesita implementar la interfaz constante. Voy a hacer lo mismo que con el anterior. Voy a copiar desde los atributos hasta aquí, hasta la finalización del método salida. Y lo pego entonces aquí en la clase tipo 3. Entonces también me va a decir, bueno, obviamente aquí error en el constructor, cambiamos aquí a tipo 3. Y aquí, en el método calcular salario paga, entonces, ¿qué constante sería? Entonces sería porcentaje hora tipo 3. Que ya entonces él aumenta el 50%, se gana pues más todavía. Bueno, aquí no sé por qué, a la copiar y pegar entonces me está implementando esto, pero bueno, simplemente borremos eso ahí. No necesitamos eso, solamente la importación del paquete Swing, no más. Bien, no hay que hacerle absolutamente nada más aquí. Vamos aquí a nuestra prueba y creamos entonces otro método para verificar el funcionamiento de nuestra clase tipo 3. Pegámosle aquí tipo 3. Declaramos un objeto de la clase tipo 3, pongámosle T3 igual new tipo 3, punto y coma. Con T3 llamamos al método leer las horas, T3 punto calcular y con T3 punto salida. Y verificamos acá en el main. Entonces con el objeto TD llamamos al método text tipo 3. Verifiquemos. Entonces venimos aquí, run file. Este es el tipo 1. Listo. Ya sabemos que se ganaba esto. Este es el tipo 2. Digamos que también trabajó 10 horas. Listo, ya lo hemos verificado. Y el tipo 3 tiene que ganarse más todavía. Entonces, digamos el que también trabajó 10 horas, el tipo 3. Y mire, ya en este caso, pues el valor de la hora para ese señor es 57.750. Trabajó 10 horas, pues 577.500. El descuento, me decía, pues a más se gane, pues el porcentaje, el valor más bien, pues aumenta, ¿no? Para todos es el 8%. Y pues, ¿cuánto se quedó ganando? 532.300 pesos. Bien, chicos, entonces ese es un ejemplo, pues, muy sencillo de la utilización entonces de una interfaz para declarar constantes. Vuelvo y repito, en el momento entonces que estos porcentajes cambien, listo, solamente digo, bueno, ya no es el 8%, sino que es el 10%, pues vengo y le digo 0.1 y ya las clases que están utilizando la interfaz pues van a adquirir ese cambio. No, que vamos a decirle, no, este señor ya se gana ese, el 80% del valor de una hora y este señor ya entonces pasó a ganarse el 10%, no sé, listo. Entonces hacemos el cambio aquí y ya las clases que utilicen pues van a tomar pues ese cambio ahí. ¿Ok? Entonces esa es la idea entonces con utilizar en este caso pues una interfaz. ¿Ok? Bien chicos, eso ha sido por el momento. Hasta la próxima.